Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Que dura para mí tu palabra fiel. Muy buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente estamos a través de Radio Costa Rica 930 AM desde San José de Costa Rica con voz de Restauración para las Naciones, y es un placer muy enorme estar compartiendo con ustedes la poderosa palabra de Dios en esta noche. Bienvenido, hermano Pastor Ramón. Amén. Una vez más damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar aquí en este programa tan bello, Voz de Restauración, un programa a las naciones, al mundo, un programa con testimonio, verdaderamente con el mensaje que se necesita escuchar en estos tiempos. Aquí está Radio Costa Rica, estamos para servirle al Señor. Amén. Sí, amén, esperando de que esta noche sea una noche de gran bendición. También esperando que esta noche, pues la palabra que se traiga hoy sea una palabra que verdaderamente usted necesite. Sin más alargar los saludos, pues deseando de que este bendito programa sea una total bendición para usted y que aproveche el tiempo escuchando algo que lo va a confortar, algo que lo va a necesitar usted y algo que necesitamos todos, que es escuchar la palabra del Señor. Dicen de que la fe viene por el oír la palabra, pero debemos estar atentos si la palabra que estamos escuchando es una palabra sana o si es una palabra contaminada, porque muchas veces nos contaminamos con palabras que escuchamos en otros lados y lamentablemente ahí es donde creemos que las cosas marchan bien, pero esperemos de que hoy Voz de Restauración sea ese alto en el camino para usted y que usted pueda escuchar una palabra de sana doctrina, una palabra que venga y haga efecto en su vida, una palabra que traiga lo que usted necesita escuchar, hermano Luis. Sí, un saludo muy especial para mi hija Iliana, que está en sintonía desde El Salvador, y vamos a estar orando por ella, para la familia, por protección divina, porque ellos han sido amenazados por las maras que están sometiendo a la población de allá de El Salvador a una opresión, y las maras son delincuentes bien organizados, pero más organizado es el ejército de Dios. Amén, así La es. palabra de Dios nos habla allá en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por eso llegamos nosotros hasta el libro de Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído,
no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Primeramente, hermanos, nos habla Pablo de que no tenemos que avergonzarnos de este evangelio, del evangelio del Santo de Israel, del evangelio del caballero de la cruz, del evangelio de aquel hombre que se hizo, que es Dios, que se hizo carne, vino a vivir en medio de nosotros para darnos un camino, una verdad, para poder llegar al Padre. Pero este evangelio, pastor, lo han venido manipulando y prostituyendo a tal grado de que ahora en nuestro tiempo el mismo Señor Jesucristo dijo de que iban a ser como los tiempos de Noé para que viniera Él por segunda vez a la tierra. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y claro que sí es poder de Dios la palabra bendita, porque te está dando una salvación enorme a tu vida, a tu alma, a tu espíritu. Porque la vida del hombre no es el cuerpo, no es la carne, es lo que nosotros llevamos adentro. Porque allá en el libro de Eclesiastés nos pone y nos dice Salomón: yo he puesto eternidad dentro de ustedes, dentro de ti. Ahí está la vida, ahí está también la muerte, porque si ustedes desobedecen, lo que ustedes están consiguiendo, lo que ustedes están sembrando, es una vida eterna, pero con el enemigo. Por eso aquí, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente nosotros debemos de creer en el autor de la vida. Según Hebreos capítulo 11 nos dice que la fe es por nuestro Señor Jesucristo, poniendo nuestra mirada, nuestros ojos, nuestra vista en el autor y consumador de la fe. Porque el evangelio, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Para aquellas personas que están siendo acosadas por la delincuencia, es por fe que nuestro Señor Jesucristo es quien los va a defender. Porque dice la palabra de Dios también de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y Él es el que los defiende. Pero también aquí en el libro de Hebreos nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque caminar en el camino correcto de Dios, eso se llama la puerta estrecha. Porque en la puerta amplia todo mundo entra, pero en la puerta estrecha solamente puede entrar uno por uno, y eso se llama el plan de salvación. Amén. Amén, hermano. Tremendo, porque dice el libro de los Hebreos, y esta palabra hay que tenerla muy, muy ahí a la vista en todos los días de nuestra, el caminar de la vida cristiana, el caminar de la vida con Dios, es de tanto cuidado. Y dice: no sea que nos deslicemos, dice ahí el versículo 1, no sea que nos deslicemos, que nos vayamos a resbalar, a caer, a darle la espalda al Señor, y de ahí, en esos descuidos de la vida, por las tantas cosas que están pasando en este mundo, hermano, tantas situaciones que se oyen, que se miran, ya sea por las redes sociales. La humanidad está completamente desubicada, desorientada, es decir, el ser humano actualmente está en un caos terrible. Las naciones del mundo
están levantándose con fuerza para destrucción, para daño. Y si fuera poco, la naturaleza misma nos está mostrando su poder, su autoridad que tiene sobre la humanidad. Entonces, tantas cosas que se mueven y se están moviendo y van a seguir moviéndose, hermano. Esto no lo va a parar nadie. Esto es un asunto de estar sometido verdaderamente a la espera del Señor, a la espera del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo en su palabra nos hace ver que Él viene por la iglesia, viene por el creyente, viene por aquellas personas que en el mundo actualmente, en este siglo XXI que nos ha tocado vivir, donde hay tanta ciencia, tanto conocimiento, donde la tecnología y todo esto se mueve de una manera acelerada, nos vemos envueltos en todo esto. Usted acaba de decir algo muy importante del libro de Eclesiastés, hermano. Dice que ahí Dios puso eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a entender. Es decir, no va a haber tiempo para la humanidad de entender el plan de Dios, de su propósito. Pero ¿qué es lo que nos queda? Sabemos que el Señor lo que hizo a través de Jesucristo, su Hijo, el Padre Celestial, fue mandarlo a Él para que a través de Él el mundo sea salvo, como dice claramente allá en San Juan 3:16, para que el mundo reciba salvación a través de Jesucristo. Él, siendo Dios, no le importó el ser igual, sino que vino y se despojó de todo. ¿Para qué? Para venir y humillarse, oiga, hasta lo más bajo, para salvar a la humanidad, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y qué bonito es esto. Dice aquí, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, oiga, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. Ahí está. Sí. Me recuerda en una ocasión cómo el Señor, antes de ejecutar juicio sobre aquellas ciudades malvadas que estaban en sus pecados, Sodoma y Gomorra, antes del Señor ejecutar juicio, sabiendo el Señor que ahí había alguien muy importante que dice que veía y oía las maldades, los hechos inicuos que cometían los habitantes de esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Había tal perversión que el clamor subió a la presencia del Señor, de tanta perversión que había. Y nos damos cuenta ahí cómo el Señor, su gracia y su misericordia, antes de mandar el castigo, hizo pasar a los ángeles. Hizo pasar a los ángeles por donde estaba allá aquel hombre Abraham, acampando ahí en su tienda. Y de repente dice que él los miró de lejos, reconoció que eran figuras celestiales, figuras espirituales, que habían en ese momento habían tomado cuerpo. Y llegaron y se presentaron delante de él y él les invitó a una comida y ahí hubo una gran charla de eventos que iban a suceder, aún con Sarai, ¿verdad? La mujer de Abraham, donde le dicen que al cabo de un año iba a tener un hijo y todo esto. Pero él preocupado empieza a decirle, y si hubieran 50, si hubieran 40 justos, porque ya ellos le declararon que iban a castigar las ciudades, hermano. El mundo actualmente va a ser castigado y está siendo azotado también por el Señor. Hay naciones enteras que están siendo castigadas por el Señor. Entonces, la venida de Cristo está muy cerca. Así como en Sodoma y Gomorra el Señor mandó unos ángeles con una palabra en que ya iban a ejecutar sentencia. Para eso llegaron ellos. Así es. Y fue firme la sentencia que estaban ejecutando. Entonces, al llegar allá, sucede que Abraham, bueno, dice, y si hubieran 10, bueno, si hubieran 10, por amor a los 10, no castigamos la ciudad. Pero luego se fueron los ángeles. Porque había uno, y se llamaba Lot. Y luego vemos el evento. Los que conocen la historia saben cómo los ángeles le dijeron a Lot, saca los que tienes aquí porque vamos a castigar estas ciudades. Entonces, el Señor dice que aún las palabras de los ángeles que son firmes sobre los castigos que ellos ejecutan sobre la tierra. Y yo creo que todavía hay ángeles que suben y bajan, hermano, sí, y llegan a la tierra. Pero claramente dice aquí que esta palabra es firme. ¿Cuánto más la palabra del Señor Jesucristo?
que dijo que iba a venir por una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia, me refiero a todos los creyentes del mundo que han creído a la palabra, que viven en una relación con Dios, en una santificación con Dios, que viven como consagrándose al Señor todos los días, porque esto es lo que la palabra nos enseña, que nos consagremos al Señor, porque Él viene por un pueblo celoso, de buenas obras, que estén practicando verdaderamente todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra, cómo los predicadores, los pastores, los maestros están enseñando en las congregaciones qué es. Y luego dice aquí que atendamos con más diligencia a lo que hemos oído. No podemos descuidarnos, creer, ya para darle el paso a mi hermano Carlos, creer que ya lo alcancé todo, que ya lo logré. No nos olvidemos de las palabras del apóstol Pablo, cuando él dijo claramente, no que yo lo haya alcanzado todo, sino que hago una cosa, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Él dijo al supremo llamamiento, aleluya. Ahí es, enfocarnos en poner la mirada, como dice ya el libro de Hebreos, únicamente en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. No poner las miradas en los hombres, y ese es el gran error que han cometido muchísimos cristianos en el mundo. Comenzaron muy bien, pero luego dice aquí, no sea que nos deslicemos, porque empezaron a poner la mirada donde no tenían que ponerla. Hay que tener mucho cuidado y hay que estar viviendo de la palabra, alimentándonos de la palabra, nutriéndonos de la palabra, escudriñando la palabra. Amén, Carlos. Sí, amén. Yo pues ese versículo pues me llama mucho la atención, ya que hoy día en las iglesias vemos casos, inclusive donde personas, como dice el pastor Ramón, empiezan bien. No sé si ustedes saben, el pastor Ramón es pastor de un centro de restauración, y muchas veces juntamente con mi papá él nos ha invitado a predicar. Oiga, hermano, y vemos personas, vemos hombres que van bien, están dejando la droga, están dejando el alcohol, están dejando su vicio, están escuchando palabra, porque el pastor Ramón siempre está ahí, lleva un predicador todos los días, hermano, cuestión de todos los días, de domingo a domingo, siempre hay un predicador que llega. Y ellos están ahí escuchando constantemente la palabra del Señor. Qué bonito sería que muchos de nosotros estuviéramos escuchando constantemente, donde sea que fuéramos, palabra y palabra y palabra y palabra. Oiga, pastor, yo ya tuviera un título de maestría, creo yo que yo ya tuviera un título de maestría de tanto escuchar la palabra. Y oiga, vemos muchas veces que caen, hombres que caen, que tal vez van bien, ya consiguieron un trabajo, ya salieron de la situación en la que estaban y se deslizan, como dice Hebreos. Pero oiga lo que dice más adelante, porque me llama la atención cuando dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Llega en el 3 y pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo. Amén. Según su voluntad. No podemos descuidar la salvación. No podemos descuidarnos, porque el diablo apenas encuentre un espacio para entrar, te destruye totalmente. No puedes darte el lujo de descuidar tu salvación. Mira, es necesario que tú estés constantemente leyendo la palabra, orando, ayunando, haciendo cosas
que agraden al Señor. Pero tú no puedes descuidar tu salvación. Hermano, no lo puedes hacer. Porque el diablo solo necesita un mínimo espacio para entrar. Y cuando él entra, te destruye. Pero si tú te mantienes firme, oiga lo que dice adelante. Aquí es, oiga. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hermano, la palabra es clara. Nos manda a mantenernos firmes, pero nos manda también a escuchar atentamente lo que estamos escuchando, valga la redundancia. Hermano, si tú estás en una iglesia y te están enseñando cosas diferentes a lo que dice esta palabra, pues déjeme decirle, está mal, está muy mal. Usted tiene que escuchar palabra, pero ¿cómo? Palabra viva, eficaz. Dice la palabra que esa palabra es como una espada de dos filos, que quebranta, que transforma, que parte las coyunturas, que es una espada poderosa. Usted tiene que aprender a escuchar esta palabra, tiene que aprender a escuchar la sana doctrina. No tiene que ir donde le gusta, como le hablen. Porque si es así, pues a mí me gustaría ir a otras iglesias. Pero gracias a Dios me he ido acostumbrando con esos varones, con esos dos varones que están haciendo hoy el programa juntamente conmigo. Me han enseñado a aprender a escuchar la sana doctrina, por más que duela. Si duele, es porque va a hacer efecto en algún momento. Pero esta palabra, como decía el hermano Luis, no se tiene que tergiversar. No tenemos que agregarle más. ¿Por qué agregarle más cosas? Si la palabra es clara cuando dice cualquiera que le agregue un punto o una coma. Estoy parafraseando, sea maldito, dice la palabra. Hermano, no podemos darnos el lujo de darle campo al diablo. No podemos darnos el lujo de andar escuchando lo que nos gusta escuchar. No podemos darnos el lujo de que nos anden chineando o alimentando el ego, o que nos anden alimentando el pecado, porque eso no es así. Se trata de escuchar la sana doctrina, como lo hicieron los apóstoles en algún momento con Jesucristo. Atrás hay una historia que me gusta mucho,
La voy a leer en la próxima participación mía. Y es aquella prédica que Pedro le lleva a Cornelio y a sus amigos. ¿Sabe algo? Cornelio lo buscó a él, a pesar de ser una persona que predicara la palabra. A esas personas las andaban buscando para matarlas. Y un romano mandó a llamar a ese predicador para escuchar una sana doctrina, porque ya había escuchado de alguien que se llamaba Jesús. Ya Jesús había muerto. Y este hombre sintió la necesidad de escuchar. Y si usted conoce la historia, usted sabe en lo que termina. Yo creo de que Cornelio, pastor, nunca se deslizó. Él se mantuvo firme en la fe, como los amigos que estaban con él. Pero la palabra es clara y el llamado de hoy es claro. Iglesia, mantengámonos escuchando sana doctrina, hermano Luis. Estamos en Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Vean lo que nos habla el apóstol Pablo en Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Aquí lo está diciendo Pablo, no lo estoy diciendo yo lo estoy leyendo, hermano. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Si alguno os predica diferente del evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios?, pregunta Pablo. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Y continúa Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no es según la carne. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación divina de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, que en otro tiempo, dice Pablo, en el judaísmo, yo perseguía sobremanera a la iglesia y yo la tenía en asolación. Y en el judaísmo, dice Pablo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, no le preguntó a ningún hombre, no le preguntó a ningún maestro, no le preguntó a ningún hombre titulado de ningún seminario bíblico, sino de que la revelación fue directamente de parte de nuestro Señor Jesucristo, y Cristo lo escogió porque es un título que solamente Jesús le pudo haber dado a aquellos grandes apóstoles que un día caminaron con Cristo sobre la faz de la tierra. Así que, hermano, oiga lo que nos habla Pablo en el capítulo 15 del primer libro a los Corintios. Dice, aquí nos habla el apóstol Pablo. Después apareció a más de 500 personas, hermanos, a la vez de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios.
El último de los apóstoles, según la Biblia, es el apóstol Pablo. Y la predicación que nosotros estamos llevando a cabo después de que la iglesia haya partido de la tierra, oiga pastor, van a estar los 144,000 aquí sobre la tierra llevando el evangelio todavía a todas las naciones, y estos hombres van a estar revestidos de un poder sobrenatural. Pero oiga lo que nos dice el Apocalipsis capítulo 14. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. El evangelio que nosotros predicamos en esta noche está basado principalmente en la palabra de Dios, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, aquí estamos hablando nosotros la verdad que es Cristo Jesús. Pero el mundo entero se complace en las mentiras del diablo que están siendo predicadas a través de muchos predicadores. Ahora se ha levantado esa gran cantidad de apostolitis, esa gran cantidad de hombres que son profetas. ¿Pero profetas de qué? Si aquí dice la palabra que yo tengo la palabra más segura, la profecía más segura, que es la palabra de Cristo. Entonces, ¿de dónde han salido tantos profetas, tantos apóstoles? Yo no me explico eso. Porque dice Timoteo, pastor, que en los últimos tiempos, dice, vendrán hombres engañadores de sí mismos, infatuados, altaneros, orgullosos, vanidosos, que van a predicar la palabra de mentira, pastor. Tiene que darse porque estamos en los tiempos finales. En lo profético que la palabra nos enseña de los grandes hombres de Dios que dieron profecías para los que hemos alcanzado el fin de los siglos, como dice la palabra. Para nosotros que ya estamos en la recta final de lo que es el cumplimiento que se ha venido dando de cada una de las profecías a través de los hombres de Dios que están registrados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nos vamos dando cuenta que todo se está dando y tiene que seguirse dando. Y en medio de eso, una de las advertencias del apóstol Pablo, aquí dice claramente que cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Hebreos 2:3 lo dice. ¿Cómo vamos a escapar si nos descuidamos? Ahora, dice que atendamos con más diligencia. ¿Por qué? Porque ya nos está oyendo la palabra que hace algunos años, por lo menos cuando yo me convertí, y cuánto más las personas que tienen ya 40, 50 años de estar en el Evangelio y se han mantenido en una relación con Dios de santidad, de entrega, de buscar siempre la voluntad de Dios en su vida y querer caminar agradándole al Señor en todo lo que han hecho desde que le conocieron, negándose a la carne, negándose al pecado, negándose al mundo, a los placeres del mundo, a las cosas que el mundo ofrece como atractivo, seduciendo, llamando a las personas a que practiquen todo lo que los eventos que se dan en el mundo, con fechas y con meses y días. Y el cristianismo se ve afectado porque muchas veces se van descuidando y empiezan a congraciarse con ciertas personas, amigos, familiares, que tal vez no participan de una vida santa con Dios, de una relación de entregar al Señor lo que Él nos pide. Y entonces, esto es sacrificio, el caminar con Dios, el vivir para Dios en este mundo tan lleno de porquería y de cochinada, es un sacrificio
Como dice el apóstol Pablo allá en Romanos 12, dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Eso dice la palabra. Entonces, no podemos caer en el conformismo, no podemos caer en una tibieza espiritual, que por los problemas, que por las situaciones que estamos viviendo, que por esto, que por aquello, la gente siempre anda poniendo excusas como para ya no ir a la iglesia, como para ya no sujetarse, para no congregarse. Es cierto, hay iglesias muy liberales, hay pastores muy liberales que tienen temas de doctrina que no tienen que ver nada con la palabra del Señor. Pero los que caminamos y los que queremos caminar en la rectitud de la palabra y queremos obedecerla, nos damos cuenta, rapidito nos damos cuenta con el Espíritu Santo, con el discernimiento, con el don de ciencia, con la revelación que Dios nos da en el conocimiento de la palabra y de los principios bíblicos cuando algo no viene de Dios. Tienen que verse gente que agarra la palabra para ganancias deshonestas, para hacer mercadería del evangelio. Todo eso está escrito, pero dice aquí que nosotros no debemos de descuidar esta salvación tan grande. Tenemos que cuidarla, tenemos que valorar. Estamos en un proceso de ir al cielo, de ir a adorar al Señor, de vivir con el Señor toda una eternidad, esperando su venida, su regreso, para la iglesia que dice claramente allá en Efesios, en el capítulo 5, versículo 26, una iglesia santificada, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, una iglesia santa, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que el Señor viene a recoger, una iglesia verdaderamente entregada a Él. Como dice aquí en el libro de Hebreos capítulo 10, en el versículo 35, dice, oiga lo que dice, creyente, no pierdan pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Oiga usted, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, aleluya, obtengamos la promesa. No perdamos nuestra confianza en el Señor, nuestra fe, a pesar de que podemos ver que la iglesia tal, que predicaban así y que vivían una vida con Dios y que era una iglesia de testimonio, que la familia tal, que era una familia importante en la comunidad, una familia de testimonio, hoy en día se volvió para atrás y ya empezó a andar en el paganismo y tienen una melcocha, un arroz con mango, como se dice por ahí, y no se sabe verdaderamente la vida que llevan con Dios porque no tienen un buen testimonio ya. No pongamos la mirada en personas, ni en iglesias, ni en denominaciones. Mantengámonos firmes únicamente poniendo nuestra mirada en el Señor Jesucristo, porque recibiremos recompensa. Sigamos siendo los creyentes, la iglesia que él compró a un precio de sangre, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Él viene por esa. Y en el verso 39, para entregarle a Carlos, dice aquí, pero nosotros, 10:39 de Hebreos, pero nosotros no somos, amén, nosotros no somos de los que retroceden. No, no, Señor. El Señor no nos llamó para estar retrocediendo, que un tiempo aquí y que un tiempo allá, que un tiempo en la iglesia y un tiempo en el mundo, en el pecado. Así no se vale. O somos de Dios y buscamos de Dios y seguimos buscando la gracia de Dios, o entonces hay que irse al mundo, pecar en el mundo y de ahí que el diablo se lo lleve para el infierno, si eso es lo que usted quiere. Pero el Señor no quiere que usted se pierda. Él quiere que usted sea salvo, que usted venga al arrepentimiento, que se deje de vivir una vida de tibieza y que busque cómo calentarse en el fuego del Espíritu Santo, santificando su vida en una buena relación con Dios, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esos somos nosotros, los que predicamos una palabra santa, una palabra limpia, una palabra de consagración, una palabra de motivación, una palabra que despierte en usted, amado creyente, hermana, hermano, usted que está apartado, que se está alejando de los caminos del Señor.
agárrese fuerte, deje de estar poniendo excusas y estar cuestionando la palabra, porque la palabra es firme, la palabra es única, es verdadera. Y ella es la que nos va a poner sobre la balanza de todo lo que hacemos con este cuerpo, con esta carne, todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo. Esta palabra totalmente está desnudo, estamos desnudos ante la palabra del Señor. Y sobre esta palabra Dios va a juzgarnos todo lo que hayamos hecho en este cuerpo, en esta carne. Amén. Sí, amén. Yo les comentaba anteriormente que hay una historia donde Pedro va y les predica a este varón Cornelio. Es una historia bastante linda, porque ese varón Cornelio tenía deseos de escuchar la palabra, tenía deseos de escuchar una sana doctrina, y él manda a llamar a Pedro, y él va. Y cuando él llega, pues Cornelio se le tira a los pies y lo empieza a adorar. Y entonces él le dice, no me adore. El único que tienes que adorar es al Señor. Yo soy un hombre. Pero hay una parte donde llega y él le pregunta y le dice, Cornelio, ¿para qué me mandaste a llamar? Y entonces él le dice, hace 4 días que a esa hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con un vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Oiga, hermano, Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A él se levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los 3 testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro predicaba y estos escuchaban. Él no estaba predicando de plata, tampoco estaba predicando de otras cosas. Estaba predicando la palabra. Estaba predicando de Jesús, con el que él anduvo caminando. De él estaba predicando. Y le estaba diciendo todo lo que había hecho el Señor. Le estaba diciendo a ellos, a esas personas, todo lo que Dios había hecho. Cómo Dios se había manifestado en Jesús de Nazaret. Cómo él, siendo el mismo Dios, había bajado
y había muerto por nosotros. Cómo Él, siendo Dios mismo, había bajado a la pudredumbre y decidió morir en medio de la cochinada. Cómo Él lo decidió hacer. De eso estaba predicando Pedro. Y el Espíritu Santo, pastor, se empezó a mover en ese lugar. Oiga, mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, los que oían, los que verdaderamente querían escuchar la palabra del Señor. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Pero es que el don del Espíritu Santo no es lo que usted dice hacer, pastor del siglo XXI. No es esos milagros que usted cree que hace. No es esas cosas que usted anda predicando. No es la plata tampoco, porque usted puede rajar de que tiene mucha plata, pero no es eso. El poder del Espíritu Santo, ¿quiere saber cuál es? Es el poder con el que llegó Pablo a predicar allá a los Corintios. En Primera de Corintios es claro, ya se lo voy a ya se lo voy a leer, porque oiga, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Querían seguir escuchando la palabra, hermano. Y oiga, oiga cómo predicaban estos varones, porque yo estoy seguro que así como predicaba Pablo y así como predicaba Pedro, con ese poder del Espíritu Santo que dice este versículo, Hechos 10, por si cree que me lo estoy inventando. Oiga, así predicaba Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mis palabras y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oiga, pastores, la sabiduría tiene que estar fundamentada en la sabiduría de Dios. ¿Cuál es esa sabiduría? La fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la fe viene por el oír la palabra también. Todo es como una conectiva. Ok, yo tengo fe, pero ahora ¿qué tengo que hacer? Escuchar la sana doctrina. Escuchar de Dios. Leer la palabra. Escuchar a los predicadores que predican sana doctrina, escuchar lo que el Señor hacía, leer lo que el Señor hacía, predicar, hermano, porque cuando tú predicas también te estás predicando a ti mismo. Eso es escuchar también, pero debemos mantenernos firmes. No debemos de rajar con los títulos, porque vea, aunque Pablo era uno de los apóstoles, yo le digo apóstol porque de verdad es apóstol. Y para mí, el último de los apóstoles fue él. Hoy no existen. Tal vez hayan, pero cuesta porque el ministerio del apostolado lo da directamente Dios. Y este apóstol se lo dio directamente Dios. Dios mismo se le apareció a él. Hermano,
se le apareció de frente y le dijo: ¿a quién anda buscando usted? A mí, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Y yo voy a darle a usted un ministerio. Pero ¿qué es lo que usted quiere? ¿Por qué anda persiguiendo a mis ovejas? Y este hombre fue y predicó la palabra, pero con tanto fuego, con tanto poder del Espíritu Santo, que a él se le olvidaron totalmente los títulos. Y hoy yo entro a una oficina de un pastor, hermano Luis, y está lleno de títulos. Pero ¿de qué le vale si no tiene el Espíritu Santo? Si no tiene el poder del Espíritu Santo, ¿de qué le vale tantos títulos? ¿Acaso el cartón va a hablar? Lo que habla es su corazón, lo que habla es la palabra, no sus títulos. Hermano Luis. Sí, hermanos, ya para concluir, el tiempo nos ha comido y dice aquí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y ya para concluir mi participación, porque vamos a entrar al periodo de oración, dice: tenemos también, hermanos, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí es bien clara la palabra cuando el apóstol Pedro nos dice: sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo es tiempo pasado. Así que, hermanos, nosotros únicamente advertimos, señalamos y les damos la palabra profética más segura, que es la palabra que está escrita en la Santa Biblia, pastor. Amén. La palabra dice claramente que como un lazo vendrá sobre todos los habitantes de la tierra, y nos advierte que tengamos cuidado que nuestros corazones no se llenen de los afanes de este siglo, ni de glotonería, ni de borrachera, ni de cosas semejantes, y sino que estemos, dice, velando en todo tiempo y orando, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una oración por la familia que se encuentra allá en El Salvador, la familia Rajo Fuentes. Rajo Fuentes. Rajo Fuentes, la familia Rajo Fuentes. Vamos a orar porque están recibiendo amenazas allá de muerte, de las pandillas, de los maras. Vamos a estar orando por usted que tiene alguna enfermedad, algún problema de salud. Vamos a estar clamando al Señor por el arrepentimiento que usted va a tener de ese que se quedó ahí en una tibieza y no avanzó más en su relación con Dios. Y vamos a orar por usted que va a confesar a Jesucristo hoy como su Salvador.
Repita conmigo la oración donde quiera que se encuentre. Padre Santo, Padre bueno, Padre maravilloso, te doy gracias en esta hora porque he escuchado el mensaje de voz de restauración, un mensaje que trae motivación a mi vida. Repita ahí conmigo, yo quiero arrepentirme de mis pecados y pedirle perdón al Señor Jesucristo para que yo hoy, a partir de hoy, mi familia, mi esposa, mi esposo, mi matrimonio, mis hijos, entremos en comunión con Dios, en la presencia del Señor, para que el Señor nos guarde de peligros, de acechanzas del diablo y de tantas cosas malas que se están moviendo. Nos arrepentimos de nuestros pecados y de nuestras maldades. Le pedimos al Señor que verdaderamente nos tome en cuenta y nos haga participar del reino de Dios. Dígale usted que está ahí, yo me arrepiento de la vida de tibieza, de conformismo que he tenido y que no he buscado el Señor verdaderamente como tiene que ser. Haga un pacto con Dios ahí donde usted se encuentra y prométale al Señor que a partir de hoy usted va a tener una relación muy personal, muy estrecha con Él verdaderamente. Y usted que se encuentra ahí con problemas de salud, ahora mismo la palabra del Señor dice que por la llaga de Cristo hemos sido sanados, hemos sido curados. Ahí, si puede, póngase su mano en la parte donde está afectada y desde aquí, desde la cabina de la radio Costa Rica, mandamos una palabra de fe para tu vida. Ahora mismo recibe la salud y levántate donde estás ahí postrado, postrada, y declárate sano en el nombre de Jesús. Y le damos gracias al Señor porque cubrimos todas las familias allá en El Salvador que estén recibiendo amenazas de las maras, de las pandillas en el nombre de Jesús, y enviamos una palabra de fe y de protección a las familias allá en El Salvador en el nombre de Jesucristo. Ángeles a favor de estas familias con espadas encendidas en su mano para guardar a estas familias, a estos creyentes, a toda esta población que se ve amenazada. Señor, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Queridos hermanos, dentro de 8 días, si nuestro Señor Jesucristo no ha venido por su iglesia, créame que vamos a estar aquí nuevamente con otro poderoso mensaje de Dios para las naciones. Amén. Oh, que dura es esta palabra,